Se ven bien bonitos hoy. La semana pasada también se vieron bonitos. No vengan así. Ah, la semana pasada no. ¿Verdad? Vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase en la cual estábamos. Habíamos hablado de lo que se llaman las citas históricas o citas divinas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las citas divinas? ¿Qué eran? ¿Qué era la cita divina? Vamos a empezar, vamos a orar. Señor del cielo, gracias. Gracias porque nos permites estar aquí. Queremos agradecerte. Queremos alabarte. Queremos pedir la sabiduría de lo alto, la cual los príncipes de este mundo no conocieron, pero tú nos la has dado a conocer por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú te placiste en revelar estas cosas a los pequeños. Bendito sea tu nombre. Ahora, Señor, ábrenos la mente. Ábrenos la mente, Señor. Capacítanos para recibir lo que tú tienes para hoy en nuestras vidas. Oh Dios, ábrenos las Escrituras y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de lo que significan las citas históricas o las citas divinas. En inglés se oye mejor, divine appointments. Se escucha en inglés. Pero hay cosas que se escuchan mejor en un idioma y que en otro idioma se escuchan mejor según, ¿verdad? Según los términos. Pero habíamos dicho que nuestro Padre amoroso arregla u orquestra citas divinas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Habíamos dicho que nuestro Padre amoroso arregla u orquestra citas divinas para que nosotros compartamos a Jesús frecuentemente. Eso es lo que estábamos diciendo. Para que lo compartamos frecuentemente, y enfaticé en frecuente, en toda clase de lugares y aún para distintos propósitos. Habíamos dicho que una cita divina o histórica es cuando el camino de un testigo obediente se cruza con el camino de una persona a la que Dios va a obrar. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el camino de un testigo obediente. ¿Y quién es ese testigo obediente? Tú y yo. Cuando nos cruzamos y nos encontramos con una persona en la cual Dios está obrando, eso es una cita divina. Vamos a llamarle a esta persona una persona que está hambrienta, una persona que está sedienta, le podemos llamar un buscador, una persona que está buscando algo y él no sabe. ¿Ve? Él no sabe que es que el Espíritu está obrando para cumplir sus propósitos en él. Para Dios es conocido, pero para esa persona algo está pasando en su corazón, que tiene una necesidad y un hambre y está en una búsqueda. Y de repente viene Dios, le envía un testigo obediente. Y se encuentran en el camino. Y eso puede ser en cualquier lugar. En un baño, en el supermercado, en la calle, en una tienda comprando ropa, en el trabajo, en la casa. A lo mejor es una de esas personas que visita casa por casa y llega a tu casa y él no sabe lo que le viene. Él sabe que tiene una necesidad, sabe que está buscando algo, pero de momento Dios le envía un testigo obediente. Y ese testigo obediente es el creyente. ¿Eres tú? Soy yo. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para que cuando esto ocurra podamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Los siervos de Dios siempre están preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. Así que usted conscientemente tiene que prepararse. Escuche bien, conscientemente tiene que prepararse en su casa, buscar el rostro de Dios todos los días, prepararse en el estudio diligente de las Escrituras, para que cuando llegue ese momento usted esté aprobado, capacitado por Dios para compartir el glorioso mensaje.
para que no lo agarren desprevenido, para que usted no diga que no sé qué decir, sino para que esté preparado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, porque vas a usar bien la palabra de verdad. Y cuando la comuniques va a ser palabra de vida del cielo para esa persona. Amén. Los testigos obedientes siempre, escuche bien esta palabra, siempre están disponibles al Espíritu Santo y son sensibles a las necesidades de las personas. Estoy hablando de los testigos obedientes, fieles, siempre están a la disposición de Dios. Ellos saben que ellos no se ciñen, ellos saben que ellos tienen amo, ellos saben que su agenda no es suya, ellos saben a quién ellos les sirven. Y ellos saben que Él es Señor de toda su vida, su tiempo, sus agendas, en todo lugar en el cual se encuentre. Y cuando el Señor le dice, ven, ¿qué ellos hacen? Van. Como los ángeles. Llamas ministros de fuego en obediencia al Señor que los manda. Nosotros somos iguales. Nosotros somos mensajeros del reino de los cielos. Carteros de Dios. Y aunque llueve, truene o relampaguee, el mensaje, la carta de Dios tiene que ser entregada. Y yo quisiera que tú absorbieras esto en tu espíritu, esa llama que consume por compartir con otros la grandeza de un Dios indescriptible. Tú tienes el mejor mensaje, la carta más poderosa y más importante del universo, y la tienes que entregar. La pregunta es, ¿cómo sabemos que una persona con la cual nos encontramos es un buscador? Alguien en quien Dios está hablando. ¿Cómo sabemos que esa persona es la que tiene hambre o sed? Ustedes ven que ellos no llevan aquí una credencial que dice, soy un buscador, por favor comparte conmigo a Jesús. ¿Ustedes los han visto en la calle? Con una credencial. Mira, yo estoy aquí, estoy esperando que tú vengas y me hables de Jesucristo. No aparece, ¿verdad? Muchas veces estas personas mismas no pueden describir la necesidad de su alma. Acuérdense, la persona perdida está perdida aún en cuanto a eso. No sabe lo que necesita. Cree que sabe. Pero tú sabes que tú tienes en tu mano lo que él necesita. Él no lo sabe. Tú tienes todo lo que esa persona va a necesitar para el resto de su vida. Acuérdense de eso. ¿Sí? Tú tienes el gran mensaje. Lo único que necesitarás, tú tienes al gran yo soy. Él es tuyo. Dios es tuyo. Y tú eres de Dios. ¿No decía eso la Biblia en Cantar de los Cantares? Mi amado es mío y yo soy suyo. Ese debe ser el fuego que nos consume, hermanos. Mire, si esto es así, que ellos mismos no saben, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos encontramos con la gente? Debemos estar sensibles a las puertas. Debemos discernir las puertas, si estas están abiertas, para que Jesús pueda ser compartido. Un poco más adelante yo voy a compartir con ustedes
cómo saber si las puertas están abiertas o cerradas y cómo compartir a Jesús de una manera efectiva y no amenazante. Acuérdense de eso, porque eso lo vamos a hacer. Cuando comienzas a compartir a Jesús en una conversación, tú puedes probar el terreno. Acuérdense, es por medio de las conversaciones, de relacionarnos con la gente. Por eso es que tenemos que salir, por eso es que tenemos que mezclarnos con la gente. Por eso es que Jesús nunca estaba encerrado más que con los fariseos. Jesús siempre estaba ¿en dónde? En el mundo oscuro, donde estaba la necesidad. El problema con este tiempo es que hemos caído en un nuevo fariseísmo en las iglesias. Un nuevo fariseísmo. Nosotros somos los santos y estamos entre nosotros nada más. El problema con eso es que si no hay quien se mueva a ese lado, ¿quién va a hacer luz en medio de esas tinieblas? Y a veces no somos capaces ni de mandar a otro que vaya tampoco. Exacto. Ahora, Dios nos dice que Él nos manda como ovejas en medio de ¿qué? Pues entonces se supone que si somos los santos, nosotros somos las ovejas, tenemos que ir a donde están, ¿dónde? Los lobos. Pero caemos en un nuevo fariseísmo. Hay personas que yo he escuchado decir, yo me quisiera ir de ese trabajo. En ese trabajo todos son inconversos. Ojalá todos fueran creyentes. Y si tú eres creyente, se supone que tu Dios te puso ahí ¿para qué? ¿Verdad? Fue para algo. ¿Ves qué ilógico es? Caemos en el nuevo fariseísmo. Fariseo, la palabra fariseo significa los separados, los apartados. Había 6,000 nada más. Siempre había 6,000. Se moría uno, otro lo sustituía. Pero después de esos 6,000 no había nada más. Y ellos siempre consideraban prójimos más que a ellos mismos. Esos 6,000 eran los únicos prójimos. Todos los demás, ellos le llamaban así. Esa gente que no conoce la ley, maldita es. Así hablaban del resto de sus hermanos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese fariseísmo. Porque en muchas iglesias ha sucedido que somos entre nosotros y nadie sale a compartir el evangelio con el necesitado. ¿Cómo va a ser salvo si no hay quien les predique? Imagínese usted que cada uno de nosotros llevara a una persona a Cristo al año. Una nada más. ¿Cuántos somos aquí? Como 20. Hay como 30 hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Al año. En 5 años, ¿cuánto sería eso? Y lo discipuláramos efectivamente. No tan solo llevarlo a Cristo, sino que lo discipuláramos efectivamente para que Él se reproduzca también. Nada más que una. ¿Cuánto sería eso? ¿Verdad? En la primera tanda serían 30. Pero ya en la segunda tanda ya no serían 30. Se multiplicaría el triple. Ya en la próxima tanda, solamente una. Estoy hablando de una sola persona. Que usted discipule. Eso fue lo que hizo Jesucristo. ¿Él escogió cuántos? 12. Y llenó. ¿Sí? Mire, hermano. Cuando tú comienzas a compartir a Jesús en una conversación, tú puedes probar el terreno, hacer preguntas y compartir según el Espíritu Santo te dirija. Tú tienes que tantear a la persona y saber dónde está esa persona. Y el Espíritu de Dios que prometió estar contigo, Él prometió que guiarte. Él lo va a hacer. El asunto es si tiene la persona dispuesta. El testigo fiel. Si estamos dispuestos de palabra o de hecho. Ahí está el asunto. Cuando comienzas a compartir a Jesús, el Espíritu te guiará. Si una puerta se abre, tú vas a compartir a Jesús hasta el grado en que esa persona entienda. Hombre, no le vayas a predicar de la predestinación y la justificación allí mismo. Es un bebito.
Es como coger a un bebé recién nacido y meterle chuleta con tostones ahí mismo. ¿Tú me entiendes? Eso es un error. Tú le das comida al bebé según su necesidad. Al principio, ¿qué necesita? Según la Biblia, leche. Y según va madurando, le vas dando alimento sólido, como dice la Biblia, para hombres. ¿Eh? Suave. Poco a poco, con cuidado, porque tú quieres que crezca fuerte y saludable como la crianza de un niño. Es por etapas, ¿verdad? Como la Gerber, que tiene sus etapas. Hay comida que tú le vas a servir que le va a dar indigestión. Hay comida que lo va a hacer reaccionar. Ajá. Unos versículos que nosotros debemos tener bien pendientes en nuestra mente es Romanos 10:14. Romanos 10:14, que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que tenemos unas responsabilidades delante de Dios. Y tenemos que saber cómo le entregamos ese mensaje a esa persona. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Mire, hermano, si una puerta permanece cerrada, ¿usted va a tratar de forzarla? No. Hay veces que se cometen esos errores y lo que hacemos es que el corazón de la persona tiene otra marca más u otra herida más por causa de aquellos que se dicen ser ministros de Jesucristo. Se endurecen. Saben que a veces el obstáculo más grande para que una persona persevere en la iglesia son los miembros de la iglesia. Porque no sabemos. Porque tratamos, es como yo tratar de poner mi mentalidad con la de Ñañi. Y tratar de que ella se comporte como yo me comporto. Es imposible. Su capacidad y la mía es distinta. Así que tenemos que tener cuidado cómo entregamos el mensaje de una manera que sea saludable, conforme al corazón del Señor. El Señor habló de unos procesos de leche y luego de carne. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dice la Escritura? Lo dice. Acuérdense que si usted come mucho al principio, su cuerpo hay veces que no va a poder digerir. ¿Y qué le va a dar? Una mala indigestión, y usted va a terminar en un lugar donde usted no quiere estar, porque comió algo o a una velocidad que no debió comer, o algo para lo cual su estómago no estaba preparado en ese momento. Jesucristo era sabio. Había veces que él le decía a los discípulos: vámonos de aquí, porque lo que yo tengo que decir ahora mismo no lo pueden sobrellevar. Eso lo dijo Jesús. Y nos habló del Espíritu Santo. Mire, si una puerta se cierra, por favor no la fuerce. Mientras conversas con la persona, mira a ver si hay otra puerta abierta. No es que lo vas a abandonar. Vas a ver si hay otra puerta abierta en esa conversación. No la acorrales como un león. No. La persona tiene que salir y soltar su alma. Y luego, acércate de otro modo. Porque si la persona es un buscador, él o ella responderán y podrás compartir a Jesús. Si es el momento de ellos. Hay veces que no es el momento. Acuérdense que cada persona es salvo en el tiempo perfecto de la voluntad soberana de Dios. Hay personas que tal vez hoy tú les predicas y no es el tiempo. Tal vez el tiempo es dentro de 5 años más al frente, en un lugar en un específico que ya Dios había ordenado. Y Él tiene una persona específica con quien esa persona se va a encontrar y va a cosechar. Pero ¿qué tú puedes hacer? Ese tiempo que le compartiste es un tiempo de siembra o de riega. Y por eso tenemos que ser sabios y cuidar a las personas. También hay formas de compartir el Evangelio. Yo estaba leyendo la revista que se dio en estos días y dice que se preparan juegos de baloncesto y atraen a la comunidad, los jóvenes de la comunidad,
y entre un juego y el otro Se comparte. cantan y se habla de la palabra. O sea, que tenemos que buscar estrategias y formas de cómo llevar el evangelio. Y si esta forma es una que es buena entre la juventud, hay que usarla. ¿La leyeron? Me interesa mucho que lean todas esas revistas. Todos los artículos. Y van a ver cómo comenzó un ministerio en la iglesia en Toronto. ¿Leyeron ese artículo? En Toronto. En 1 año y pico o 2 han levantado 9 iglesias. 9 iglesias. ¿Ve? En 1 año y pico o 2. Acuérdense que el Señor no tiene límites en la manera en que Él puede actuar cuando la gente depende totalmente de Él. Quienes le ponemos obstáculos muchas veces somos nosotros porque no le creemos. Jesucristo inclusive fue a ciertos lugares y no hizo muchos milagros porque la gente era incrédula. Y a veces nosotros cometemos el gran error que cometen muchas de las iglesias que aparecen en Apocalipsis. Que nos reunimos, pero el Señor que es la cabeza está afuera. Y está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Eso es un llamado ¿para qué? Para la iglesia que se cree que ella manda. Una iglesia que no crece es una iglesia que se cree que manda. Escucho bien. Cuando una iglesia no crece, o no prepara gente, o envía gente, algo raro está pasando ahí. Y el Señor le hace un llamado a la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Ve? ¿Qué está pasando? Tenemos que analizar eso. ¿Qué está pasando con nosotros? Hay algo malo que tiene que ser ¿qué? Entregado ¿a quién? Al Señor, para que Él tome dominio sobre nuestras vidas. Acuérdense que Él es el Señor de la iglesia. Eso no son más que palabrerías, no son nada más que palabrerías. Eso tiene un sentido y un propósito. Y por eso esa revista es muy buena, léanla completa. Porque muchos de ellos vinieron de iglesias donde estaban sucediendo algo que suele suceder en las iglesias históricas. ¿Cuáles son las iglesias históricas? Presbiterianos, metodistas, bautistas, guardianos, luteranos. Esas son iglesias históricas. Iglesias de muchos años que salieron de la reforma, excepto los bautistas que no salieron de la reforma, eran antes de la reforma. Nosotros salimos de los valdenses. Una iglesia milenaria. ¿Ve? Pero ¿qué sucede? Nos acostumbramos y cometemos las mismas prácticas que las demás iglesias. Mire, si una persona es un buscador, él o ella responderá y podrá compartir a Jesús. Si no, dale su espacio y recuerda que los resultados son de Dios. No insistas, porque vas a hacer daño. Créeme. ¿Cuántos de ustedes han recibido una galleta por el evangelio? Literal. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos? Yo. Le digo, no insista. Puede ser grave para el evangelio o para su rostro. ¿Sí? ¿Qué? Entregué a la directora de la escuela uno de los tratados que vienen en los libritos de los estudios de Víctor. Y dice cómo llegar a los pies de Cristo, o algo así que dice el tratado. Y hoy, cuando estuve en la oficina con la directora, cómo llegar al cielo, algo así. Hoy cuando estuve con la directora en la oficina, que le di un obsequio, una tontería, porque ya hoy fue mi último día de trabajo, y me dice, estaba otra de las compañeras ahí, y le dice, esta es la que me quiere llevar hasta el cielo. Como burlándose, ¿verdad? Por el tratado que yo le había dado en días anteriores. Eso pues pasa también, a veces uno trata de llegar a eso, bueno, pero Dios lo hace. ¿Por qué es bueno? Significa que leyó el tratado. Tenía que decirle gloria a Dios que así fuera. Sí. Leyó el tratado, tarde o temprano. Dios va a hacer, eso es una semilla. A su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Lo importante es no desmayar, hermanos.
Escuche bien, yo le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos del béisbol, la pelota? ¿Cuántos de ustedes les gusta ese deporte? Cuando dan la lista de los promedios, ¿qué significa ese promedio? Una persona que batea 400, una persona que tiene un récord muy grande. Pero usted sabe lo que significa que la persona tenga 400, que ha fallado 600 veces. Que de 1000 veces que ha ido a batear, solamente 400 veces ha bateado. Si la persona tiene 275, eso lo que significa es que de 1000 veces que fue al bate, batió 275, ¿y cuánto falló? Ahora, cuando él falló esa cantidad de veces, ¿dejó de jugar pelota? Se vuelve a mantener en el home y sigue jugando. ¿Y usted y yo qué debemos hacer entonces? Cuando uno se cae, se queda en el piso. Exactamente. Usted se para y continúa. Alguien lo rechazó. Va a haber gente que no lo va a escuchar y va a haber gente que lo va a escuchar. Acuérdese de eso. Por lo tanto, no se rinda. Es que, no sé, de 1000 personas, 900 no me han escuchado, pero lo escucharon 100. Como quiera el propósito se cumple. Amén. Porque son dos. Ajá. O te salva o te pierdes, pero el mensaje llegó, como quiera llegó. Dilo otra vez. Que la palabra de Dios no se pierde. El trabajo fue hecho bien porque como quiera va a dar resultado. Sea para bien o sea para mal. La palabra de Dios tiene un filo doble. Es olor de vida para los que va a crear vida, pero es olor de muerte para los que se pierden. Pero el evangelio es llevado. Hay gente que escuchará el evangelio y ese evangelio rechazado lo destruirá. Pero hay gente que escuchará el evangelio, recibirá la carta del amor de Dios y ese mensaje salvará sus vidas. ¿Ve? Pero es bueno llevarla, porque si la persona no recibe la carta, ¿qué le pasa? Está perdida. Porque ¿cómo creerán? ¿Cómo lo harán si no hay quien les predique? Por lo tanto, el mensaje tiene que llegar. Si el mensaje no llega a nadie, ¿qué significa? ¿Todo el mundo? De las palabras que decía Pablo, que nosotros somos cartas abiertas. Muchas veces no tenemos que expresarnos, muchas veces no tenemos que decirle una palabra a estas personas. Nuestra conducta, nuestro comportamiento va a hablar más allá. Y la gente va a reconocer que nosotros hay algo diferente. A veces en la comunidad uno habla, tiene conversaciones, la comunidad que yo vivo es una comunidad difícil. Y hay muchos locos y mucha gente que anda mal. Sin embargo, son mis amigos. Y las veces que yo he hablado con ellos, me escuchan. Algo sucede. ¿Por qué me escuchan? ¿Por qué se detienen a saludarme, a besarme? Algo hay. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en nuestras comunidades. Si vivimos en una comunidad loca, nosotros tenemos que ser diferentes y mostrarle a las personas esa diferencia que Cristo ha puesto en nosotros. Así que todos ustedes que viven en comunidades locas, ¿cuántos de aquí viven en comunidades locas? Levanten la mano. El mundo entero sin Cristo está en locura. Aunque ellos dicen que somos nosotros los que estamos locos, el loco es no creer en Jesucristo. Esa es la peor locura. Así que, ya saben, tu vida puede ser un gancho para que personas se acerquen y entonces tú puedas compartirle. Pero tienes que hablarle de Jesús. Porque si no le hablas de Jesús, solamente esa persona va a saber que tú eras una buena persona. Pero no va a saber por qué tú eras una buena persona. Ella tiene que saber por qué tú eres así. Acuérdese de eso. Tiene que saberlo. ¿Por qué tú eres así? Y tú le vas a decir que yo no era así. Esto que tú ves ahora es el resultado de un proceso en el cual Cristo ha entrado en mi vida y me ha ido moldeando. Y me salvó de una vez y por todas. Pero se ha encargado de moldearme porque me ama. Y esto se va a poner mejor. Y tú le puedes comunicar ese mensaje de verdad. Una cosa que
creyentes tenemos que tener claro es que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y le hablamos a las personas para la gloria de Dios. Porque el que se glorifica en todo esto es Él. Y si eso está presente en el corazón de cada uno de nosotros, no se nos va a hacer difícil hablar de la gente. Porque sabemos cuál es el objetivo final. Es llevar a esa gente a la gloria de Dios. Porque para eso fue que Él nos salvó, para su gloria. Y una cosa que tenemos también que tener presente cuando predicamos es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no puede ser quitada del mensaje que se le lleva a las personas. Porque yo le puedo hablar de muchas cosas, pero si no le hablo de la cruz de Cristo, no le estoy diciendo nada. Tenemos que tener presente eso. Y lo tercero que tenemos que presente es que todo lo que nosotros hacemos siempre conlleva un riesgo. Como decía el hermano, nos dan una galleta, pues seguimos andando sin conocer una galleta. Pero tenemos que agitarnos, tenemos que hacer pues, lo que nos corresponde. Si a Jesús le dieron, ¿cuántas galletas le dieron? ¿Cuántos puños no le dieron? Al mismo Pablo. Cuando uno ve a Pablo, Pablo cuenta lo que le ha sucedido. A Pablo le dieron azote, le dieron 40 menos 1 y por ahí le dieron, en cada lugar que iba lo azotaban. Y sin embargo, él seguía hablándole el evangelio a las personas. Era un riesgo, pero valía la pena porque todo lo que él hacía era para la gloria de Dios. Él mismo lo dice en ese sentido. Se gloriaba aún en sus debilidades. En una parte Pablo dijo, mira, hay personas que predican el evangelio para gloria personal. Pablo en sí no lo hacía, él lo hacía para la gloria de Cristo. Pero él decía, pero como quiera, ya sea para la gloria de Dios o para la gloria personal, Pablo decía, por lo menos Cristo es anunciado. Porque a Pablo realmente lo que le interesaba era que la fama de Cristo. Usted tiene que hacer esa pregunta, hermano. Dios te va a usar, pero ¿qué es lo que tú quieres que resalte? ¿Tú o él? ¿Tú quieres que la gente te reconozca? ¿Quieres estar en el centro? Y si no estás en el centro, ¿cómo reaccionas? Acuérdate de eso. Piensa en eso. Es para el Señor que servimos. Nosotros no le servimos a los hombres, ni debemos estar con nuestra mirada pensando en lo que los hombres digan de nosotros, o cuán grandes siervos. Eso no es lo que debe motivar nuestro corazón. Si eso motiva tu corazón, tienes que pedirle perdón a Dios y arrepentirte de tus pecados. Porque eso es orgullo. Ahí hay envidia, hay codicia y hay contienda. Eso es orgullo y eso es pecado. Y tú le tienes que pedir perdón al Señor. Debemos servir al Señor como iglesia por las razones correctas. La razón debe ser la correcta. Mire, debemos mantenernos alerta por los perdidos. Usted y yo debemos mantener, vaya a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Debemos mantenernos alerta por los perdidos. Hay personas que dicen que el pastor no es el que pare, que son las ovejas. Eso es cierto. Pero el pastor de la iglesia también es una oveja. Por lo tanto, el pastor no puede usar eso como excusa para no compartir con otros el evangelio de Jesucristo. Él también tiene que parir. La Biblia dice, siendo ejemplo de la ley. Bien. Léeme ese texto, Colón. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dijimos que nosotros como creyentes debemos mantenernos alerta por los perdidos. ¿Quién hacía eso? ¿Y quiénes decimos nosotros que somos? Sus seguidores, sus discípulos. ¿A quién nosotros debemos imitar? Pues a Jesús. Para alcanzar a la gente que necesita de Cristo, debemos encontrarlos.
¿Cierto o falso? Si no los encontramos, no los vamos a alcanzar. Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar. Él los encuentra y los salva. ¿Quién es el instrumento que él usa? Nosotros. Somos el instrumento que él usa. Somos las manos, la boca, el cuerpo de Cristo. Jesús fue a donde ellos estaban y les dio la verdad que necesitaban. Escuche bien, Jesús va a donde la persona se encuentra. Él no pretende que la persona venga a que la oveja, no, el pastor busca a sus ovejas. Jesús va a donde la persona se encuentra, en su estado de necesidad, en su estado de perdición, en su estado de oscuridad, donde ella se encuentre, en el lugar donde se encuentre. A mí el Señor me encontró en un parque. De ese parque me arrastraron el capellán y la principal por los brazos, me levantaron en peso y me arrastraron hasta una capilla. Y un jueves estaba Nicky Cruz y René González. Y ellos llevaron la palabra. Y Dios usó a esas dos personas para llevarme a los pies de su suyo. Pero me tuvieron que arrastrar desde el parque porque yo me había cortado clases y había cortado porque no quería recibir el culto. Yo me había escapado, pero el Señor no me dejó que yo me escapara, porque cuando a un lechón le llega su cuando te llega sí, cuando te va a llegar, cuando es el tiempo de Dios, el cumplimiento del tiempo para ti, tú puedes correr, brincar y saltar, y el Señor es tremendo vaquero. Tú puedes ser un potrito de bocado y él viene y te lanza, te maja los pies y hace. Esto es mío. A ver quién me lo quita. Así hace el Señor. Él hace con eso, con uno. Pablo corrió y le pasó lo mismo. El Señor lo tumbó, lo amajó. Este es mío. Y era cabezón. Dios está en el departamento de salvar cabezones. Todo creyente, al principio, su cabeza era del tamaño del planeta Tierra. Y a través del tiempo y de Dios trabajando con él, va disminuyéndole la cabeza, lijándosela por aquí, por acá, hasta que adquirimos un tamaño más o menos razonable. Porque mira que somos cabezones. Nos gusta cometer los errores. Y hacemos las mismas cosas, y las mismas cosas, y Él nos vuelve a repetir. Y tiene misericordia de nosotros vez tras vez. Y nos caemos y nos levanta, y nos caemos y nos levanta. Pero nos vamos moldeando y ya cometemos cada vez menos errores. Gloria al Señor por su amor infinito. Porque Él fue a donde nosotros estábamos y nos dio la verdad que necesitábamos. Se dio a sí mismo, Él es la verdad. ¿En dónde encontramos gente perdida? Encontramos gente perdida, número uno, en las congregaciones. Las congregaciones de Jesucristo están llenas de gente perdida. Escuchen, están llenas de gente perdida. Mientras seguimos la dirección del Espíritu Santo, relaciónate con los visitantes y ora por las formas en que puedas guiarlos a Cristo. Cuando venga gente de visita, ¿qué usted va a hacer? Tome su nombre, póngalo en su lista de oración y comience a clamar por él. Batalle por él. Póngase en la brecha por él. Clame por él. Clame por él como Ana clamó para tener un hijo. Clame con todo lo que hay en su corazón. Y sea perseverante como la viuda ante el juez injusto. Porque el Señor lo puso a usted y a mí para ser reconciliadores y un pueblo que clame por los necesitados. Gente que se ponga en la brecha, en el camino y haga la diferencia. Ese es tu llamado y el mío. Amigos, sal fuera. Participa en eventos evangelísticos que planee la iglesia para llamar a los no creyentes. Hermano, si hay cosas que tienen que ver con el reino y la palabra, comunicarla, comparta.
Hay personas que solamente beben cuando es jarana, fiesta entre los santos. Pero cuando es evangelístico, tú no lo ves por ahí. ¿Qué están diciendo con su vida? Están hablando de qué es lo que les interesa. Posiblemente ellos mismos están perdidos. Y creen que son salvos. El otro día le estaba leyendo un mensaje de Charles Haddon Spurgeon, donde él habla del verdadero arrepentimiento. Aquellos que tengan computadora en YouTube lo pueden conseguir todas las predicaciones de todas. Y cuando yo leí eso, basado en eso, el 90% de todas las iglesias son inconversos. Basado en ese mensaje. En ese momento yo escuché eso y yo dije, Señor, sálvame. Yo escuché eso y dije, Señor, sálvame. Ten misericordia de mi alma. Cambia mi vida. Yo quiero ser la clase de persona que viva para ti. Yo quiero ser un hijo de Dios de verdad. ¿Ves? Yo confío para la salvación en la obra consumada de Cristo. Pero acuérdense que hay profesiones que junto con la profesión conlleva ¿qué? Unos hechos. La Biblia dice que hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa persona es un inconverso, porque su vida entera niega su profesión. Y su profesión es nada más que hoja. Jesucristo va a ese árbol y lo único que encuentra son hojas, no encuentra fruto. Y ahí hay un problema grande. Porque si un árbol tiene hoja y no tiene fruto, ¿qué es lo que le continúa? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué viene después? ¿Qué hizo Jesús con la iglesia? Con la higuera. La maldijo. Un árbol que es solo profesión, y las obras no le siguen, las obras de un salvado, ese árbol está diciendo que la maldición está persiguiéndolo aquí detrás de la oreja y lo va a alcanzar. Eso es lo que dijo el mensaje de la higuera. Jesucristo fue a Jerusalén, vio el templo, mucha religiosidad y rituales. Y luego vio esa higuera y comparó la higuera con el pueblo de Israel. Mucha pomposidad y religiosidad. Pero la vida de ese pueblo era nada más que hoja. Mucha liturgia y muchas cosas, pero por dentro estaban vacíos. Tú y yo tenemos que analizarnos que nuestro corazón no esté vacío. Eso es un riesgo. Sí, que encontramos mucha gente perdida en las iglesias. Debemos ser nosotros de los que invitan. Sin embargo, comparativamente son pocos los inconversos que atienden a la actividad de la iglesia. Usted notará que pueden haber muchas invitaciones de inconversos a la iglesia y son pocos los que vienen. ¿Verdad que sí? Usted los invita y son pocos. ¿Qué debemos hacer entonces? Lucas 14:23. ¿Qué nos manda Jesús a hacer? Lucas 14:23. ¿Qué dice Lucas 14:23? Dijo el Señor al siervo: ve por todos los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Uy, ya. ¿Qué está diciendo el Señor que debemos hacer nosotros? ¿Ah? Si es posible que lo cojamos por el pelo y lo forcemos a entrar, dice la hermana. ¿Sí? Hay que ser violentos en el reino de los cielos. Sí. Hermano, lo que está diciendo es que debe haber una disposición de nuestro corazón. Y debemos ir por todos los lugares, por todos los caminos, a toda clase de personas. Mire lo que habla allí cuando usted lee ese texto, a toda clase de personas. Y forzarlos a entrar. Hay personas que son elitistas. Solamente cierta clase de personas entran en su reino. Obviamente esas personas nunca estarán en el reino de los cielos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no existen los que hacen acepción de personas. ¿Ven?
Los que hacen acepción de personas, ninguno de ellos está en el reino de los cielos. Ninguno, no hay ni uno. Usted y yo no podemos ser elitistas. Tal clase de persona, o porque tiene tantos chavos, o porque es de tal raza. ¿Ven? Tenemos que tener cuidado con eso. O porque ese es blanquito, aquel es negrito y aquel es indio. Tenemos que tener cuidado. Ahora, escucha, hermano. Debemos ir por todos los caminos y vallados de la vida y encontrarlos. Escuche, por todos los caminos y vallados y encontrarlos. Jesús encontró prostituta, publicano, adúltera. Allí había drogadictos. Sí. Había gente que era alcohólica. Allí había gente que eran ladrones. Sí. Habían gente de toda clase de calaña. De toda clase de calaña. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Qué Jesús vino a buscar? A los vil y a los menospreciados. ¿Y qué usted y yo vamos a buscar? Lo vil y lo menospreciado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esos son los que más le sirven al Señor, con más ahínco, porque se le ha perdonado tanto que ellos se entregan hasta el fin. Sí, en Santiago 2 te dice de cuando hacemos la excepción de personas: si, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no haces distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con mal pensamiento. Y por ahí sigue, y luego te dice el 9: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Anda por el candado. Tenemos que tener cuidado. Miren, les voy a contar lo que pasó en la iglesia de Ciudad de Refugio. Vienen estas personas de la calle, que obviamente es drogadicto, alcohólico y deambulante. Olía a que no se había bañado como en 4 meses o 5. Sí, 4 meses o 5. Olía terrible. La iglesia tenía aire acondicionado. Cuando entra, ¿usted cree que pasa? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se expande y ese olor maravilloso llena la congregación y todos parecen que están en un basurero. ¿Sabe lo que hizo la esposa del pastor? Del pastor: entre, caballero, usted está bienvenido. Siéntese aquí al lado de la mejor silla, al lado de mi esposa. La esposa le dice: bienvenido. La esposa del pastor John Kelly: es para nosotros un privilegio tenerlo aquí. Gracias por venir. Lo estábamos esperando. Ese muchacho, Dios lo transformó. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo lo hubiera mirado? ¿Qué pensamientos hubiera venido a su mente? Estaba andrajoso, estaba apestoso, tenía los pantalones tojotos y la camisa tojota. ¿Qué hubiera hecho usted? Si lo juzga, ¿qué es usted? Dice la Escritura: un juez con un mal pensamiento, un transgresor, y está en pecado. Arrepiéntase. ¿Quién lo dijo? Yo. La Escritura. Y de momento allí dice, yo no sé, tú no lo leíste: no sabéis que a los pobres. Lea ahí. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No lo afirman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Y hay una parte que hay que no leíste. Bueno. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. El 5 dice: hermanos míos, amados hoy,
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué vamos a hacer si yo una persona andrajosa? Según la Escritura. Y después, si hay que bañarlo y vestirlo, lo bañamos y lo vestimos al baño abajo. Le pegamos la manguera, le damos una mojo buena y lo alimentamos. Y lo enviamos limpio y nítido. ¿Quiere que te afeite, papá? Si no quiere, pues lo dejamos tal como está y se le ama tal y como está, en su lugar de necesidad. Pero usted y yo tenemos que ser agentes de cambio. Esa iglesia crece continuamente y ya se ha tenido que mudar 2 veces porque hacen lo que Dios le manda hacer. Y reciben a la persona tal como está, y estos ojitos han visto cómo Dios ha transformado. Yo voy y la visito cada rato, porque el culto de ellos es a las 5 de la tarde, el de nosotros es temprano, el de ellos a las 5 los domingos, y yo voy y los visito y veo las personas, los veo como eran antes y los veo como eran después, y me da un gozo profundo. Y usted y yo estamos llamados para hacer lo mismo. Usted y yo somos agentes de cambio. Cuando alguien venga con una necesidad, usted le va a decir, vente. Puede tener hasta disminución. Estábamos esperando por ti. El Señor quiere tener trato contigo. Él quiere trabajar en tu vida. Y Dios hará maravillas. Y lo bueno es que usted será parte de lo que Dios está haciendo. Un copartícipe del glorioso evangelio que transforma y cambia vidas para la gloria de Dios. Ese es nuestro llamado como iglesia. Algunos de los que estamos aquí eran alcohólicos, ¿verdad? Sí, aquí hay gente que era alcohólica. Aquí había gente que eran drogadictos, pero ahora están aquí. Y tenemos que acordarnos de cómo éramos nosotros cuando Dios nos sacó. Y que hubo alguien que alcanzó y extendió la mano cuando otros nos rechazaban. Acuérdese de esto. Esto es el evangelio de Jesucristo. Mire, hermano, así que debemos ir por todos los caminos y vallados de la vida y encontrarlo. Usted lo puede encontrar ahí en una cuneta, o quién sabe si lo encuentra en un baño público, amajándose así, metiéndose la aguja, y ese es el día que le toca a la persona. Y usted no sabe si esa persona es un futuro pastor o maestro o evangelista o líder de la iglesia. Usted no sabe, oveja, ministro de Jesucristo, pero usted lo miró porque se hincaba. El presidente de los capellanes del oeste era drogadicto. No sabía, de los 30 años empezó él a aprender la ley de ¿Eh? Encontramos gente perdida en el mercado. Pueden ser tus empleadores, tus compañeros de trabajo, amigos o contactos de negocio en tu esfera de influencia. Y les voy a contar un pequeño testimonio de una hermana de nosotros en Cristo, de otra iglesia. En cierta ocasión, esta hermana era vendedora de bienes raíces. Ella vendía propiedades y mientras le enseñaba a la pareja su casa, durante el proceso ella le ayudó a encontrar su casa. Ella construyó una relación de amistad con ellos. Acuérdese que cada persona que Dios le presenta a usted en el camino, usted lo tiene que ver como Moody lo veía, con una L, lost, o con una P nosotros en español, perdido. ¿Ve? Y ella aprovechó esa oportunidad de su trabajo para hacer una amistad con ellos, amistad que le permitió después compartirles el evangelio de Jesucristo de una manera natural, sin amenazarlos, sin acorralarlos. Dice que luego de que les vendió la casa y cerró el trato, hizo una cita con ellos para reunirse en su nueva casa. Y mientras la visitaba, le dijo: ha sido una alegría poder compartir con ustedes su felicidad al encontrar y comprar su nueva casa. Ha sido un placer hacer negocios con ustedes, pero hay otro asunto que necesito discutir. Ella tenía un sentido de urgencia. Yo necesito discutir con ustedes. Ustedes se han asegurado de tener una casa en este mundo y es hermosa,
pero me gustaría que ustedes me dieran el privilegio de hablarle de otra casa mucho más grande y hermosa. Ella usó lo que ella sabía. Ella dijo, denme el privilegio de hablar de otra casa más grande y hermosa. Puedo hablar con ustedes de su hogar eterno. Eso fue lo que hizo esa vendedora. Aquella pareja escuchó atentamente mientras que la vendedora de bienes raíces le hablaba a Jesús y lo que Jesús había hecho para salvarlos. Luego ellos oraron con ella y le pidieron al Señor que fuera el Señor de su vida y de su nueva casa. Cuando estas cosas suceden, Dios se regocija. Yo me pregunto si nosotros como cristianos nos regocijamos tanto como Dios se regocija cuando es alguien salvo. Tiene que haber fiesta en nuestro corazón. Si Dios se goza, el pueblo de Dios se goza. El que no es de Dios, tú lo ves. Ajá, sí. Salvo y impía. Solamente un impío reacciona así. ¿Tú sabes por qué? Porque el único que no se goza de que alguien sea salvo, ¿quién es? El maligno y sus secuaces. Eso es así. El maligno y sus secuaces. Pero el creyente, cuando Dios se goza, el creyente se goza. ¿Te iba a decir algo? En el libro que leí, que decía Sal de la Comodidad, que decía que ahora mismo pues nosotros contamos con tantas herramientas como el teléfono, el internet, la televisión, las cartas y tanta forma que nosotros tenemos de llevarle el mensaje de la palabra a otras personas, que nos pusiéramos a imaginar si para el tiempo de Pablo tan siquiera existiera el teléfono, a cuántas personas no le hubiese llevado el mensaje de Pablo. Si Pablo hubiera tenido un celular en el mismo momento en que le cortaban la cabeza, lo hubiera llevado al último aquí. Papá, un momentito, dame un segundo, papá. Mira, te voy a hablar. Jesucristo es la luz del mundo. Bla, 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 bla. Salvo. Ok, continúa. Porque así era Pablo. Dios lo tuvo que encerrar en una prisión porque no había quien lo detuviera. Por la evangelización, por el ardor que había en su alma para testificar. Hasta la muerte. Y aún hoy día, ¿qué hacen las cartas de Dios? A través de las cartas de Pablo. No, y en la cárcel le escribí. Por eso es que el Señor le encerró para escribir. Porque de otra manera el hombre no tenía tiempo, el hombre siempre estaba ahí. Mire. Aquella pareja conoció al Señor y oraron. Usted va a encontrar gente perdida entre sus contactos todo el tiempo. Puede ser un estudiante, un maestro, un doctor, una enfermera en el hospital, un cajero en la tienda. ¿Cuándo usted se encuentra con ese tipo de personas? Todo el tiempo. ¿Y qué está pasando? Es que él es un doctor y está perdido. También ellos necesitan salvación. Ellos no tienen lo que usted tiene. Ellos no tienen la sabiduría del cielo. Están perdidos. Y necesitan vida. Y esa vida la tienen ustedes. Ustedes tienen el mensaje salvador. Una persona perdida puede presentarte a tus puertas. El cartero, el plomero, el electricista, el exterminador, un vendedor puerta por puerta. Cualquier persona puede llegar a convertirse en una cita divina o histórica. Cualquier persona. Puedes encontrar gente perdida detrás de un rótulo o etiqueta. Puedes encontrar gente perdida detrás de un rótulo o etiqueta. Mire, algunas personas perdidas llevan la etiqueta de bautistas. Otras tienen la etiqueta de metodistas. Otros se llaman a sí mismos los católicos. Tú le vas a hablar y ellos dicen, yo soy católico. O yo soy bautista, o yo soy Asamblea de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Ahora, que ellos lleven esta etiqueta de religiosidad no significa que conozcan a Jesucristo. ¿Usted sabe lo que se puede significar? Ellos pueden estar diciendo, soy bautista, y pueden estar queriendo decirles que mi abuelo era bautista. ¿Ve?
Hay gente que lo que está diciendo, mi abuela era bautista, pues yo soy bautista. O pueden estar diciendo, no, yo fui 2 veces a la iglesia bautista, así que soy bautista. O fui 2 veces a la iglesia católica, así que soy católico. La mayoría de los católicos, cuando tú le preguntas, ¿tú le sirves a Jesucristo? Yo soy católico. Y van a la iglesia los viernes santos. Eso es una etiqueta o un rótulo. Usted no le hace caso a eso. Es una persona que tiene una gran fe y necesita de Jesucristo. Eso no le debe mover el piso a usted. Una amistad siempre le decía a aquellos que le invitaban a la iglesia que él era católico y no lo volvían a traer al tema. Es un pana. Pero cuando por primera vez un cristiano le preguntó si había conocido a Jesús de manera personal y luego compartió con el evangelio, este señor creyó y se sumó al número de los que han puesto todo su haber y confianza en Jesucristo. Mi amigo me contó que nunca le había interesado en irse a la iglesia. Le pasó lo mismo que a mí. Pero cuando aquel cristiano le preguntó si estaba bien que le hablara de Jesús, este le dijo que sí. Mi amigo, como muchos de nosotros en un tiempo pasado, se habían escondido detrás de un rótulo. Soy católico. ¿Se acuerdan de Héctor? El esposo de Carla. Cuando él y yo lo conocimos, él era católico y él era católico práctico. De los que van a la iglesia siempre. Por 2 años, yo estuve conversando con él el evangelio de la gracia de Dios. Ese joven Dios puso un hambre en él que él a veces estaba hasta las 3 de la mañana haciéndome preguntas de la Biblia. Y esto pasaba continuamente durante 2 años. El día que yo me fui, porque me fui a graduar, yo me gradué antes que él me dijo, yo creo que si tú te vas yo me pierdo. Y yo vengo y le digo, eso no es lo que el Señor dice en su palabra. El Señor dice, el que cree en Él tiene vida eterna. Además, tú sabes dónde yo me encontré. Las puertas están abiertas para ti siempre. Tú eres mi amigo. Y un día él vino aquí. En medio de la predicación, él había hecho, él se levantó, se paró acá al frente, levantó el puño y como ya sabía, porque habíamos hablado durante 2 años de la palabra, él hizo esto. Se paró al frente y dijo, yo vengo aquí y públicamente entre todos ustedes recibo al Señor Jesucristo como Salvador de mi vida y mi Señor. Yo me acuerdo, se me grabó en mi mente, porque era mi amigo. Y me trajo gran gozo saber que aquel a quien yo amaba le había entregado su vida a Jesús. ¿Por qué él hizo eso? Porque él ya sabía que él tenía que confesar a Jesucristo como Señor de su vida. Y él lo hizo así. ¿Ustedes han visto algún otro que haya hecho eso aquí? En el tiempo que yo llevo aquí, yo no sé en el tiempo que no estuve, que yo estuve en Tobaja, pero en el tiempo que yo estuve aquí, desde el 93 hasta el 2001 o 2002, yo nunca había visto eso. Ni siquiera en las otras iglesias a las cuales yo pertenecía. Había escuchado de gente que lo hacía, pero con mis ojos nunca lo había visto. Dios lo había convencido. ¿Tú sabes lo que él hacía? Después que él hablaba conmigo, hasta las 3 de la mañana, al otro día, iba a la misa del gallo, ¿qué se llama? O a otra misa, a la catedral de Mayagüez, y le preguntaba acerca de todo lo que había discutido conmigo al sacerdote que estaba allí. Y le habló de San Agustín, de Calvino y de un montón de gente, y de la gracia y esto y lo otro. Y el sacerdote, muchacho, ¿qué tú estás haciendo? Esos libros son muy profundos, que así es. Nosotros teníamos dos bumper stickers. Uno se pegaba en la casa y decía, somos católicos, no aceptamos ninguna promoción de ninguna otra religión. Y en los vehículos le poníamos uno que decía, somos católicos en caso de accidente, favor de llamar a un sacerdote. Esos eran los 2 bumper stickers que nosotros siempre teníamos. Ustedes estaban escondidos detrás de un rótulo. Hay gente perdida detrás de un rótulo. ¿Y quién Dios va a usar para traer a esas personas a Cristo? Cuando alguien, la próxima vez que alguien le diga, yo soy católico, yo soy esto, yo soy lo otro, usted va a decir, qué bueno, me alegro tanto
¿Sabes algo? Jesucristo. No se deje, porque la persona lo que no quiere es hablar. Si la puerta está cerrada, no hable. Pero es que yo no he venido aquí a hablarte de nombre. Yo he venido a hablarte aquí del Señor del mundo. No se deje meter el pie en la boca por una etiqueta o un rótulo. Usted y yo pronto vamos a salir. Yo espero que algunos lo estén haciendo ya. En donde quiera que se paren, comunicando lo que Cristo les ha dado. Tienen ya suficiente material aquí de la palabra para compartir a Jesús. No es necesario saber toda la doctrina de William Evans y de la Escritura para compartir a Jesús. Lo que se necesita es un testigo obediente en el lugar específico, sensible a la voz del Espíritu, y que sepa decirle a otro: ¿sabes algo? Jesucristo vino a este mundo y murió por tu pecado y resucitó para salvarte. Él puede hacer la diferencia en tu vida. Yo lo sé porque lo hizo en la mía. Me cambió por dentro. Esto era lo que yo era, esto es lo que yo soy, porque mi Señor, ¿ve? Usted va a hablar de lo que usted sabe, usted no va a hablar de lo que usted no sabe. Y eso lo puede hacer desde ya, en donde quiera que se encuentre. Amén. Pero también en un momento dado vamos a salir. Por favor, no usen corbata ni de esto, que no vayan a creer que somos ni sombrilla. Okay. Ni vaya en bicicleta tampoco. Okay. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por este día más de vida. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Oh Padre, nosotros queremos prepararnos, estar preparados, estar listos, Señor, para en todo momento que se nos presenten estas oportunidades orquestadas por ti, Señor, nosotros podamos compartir acerca de tu Hijo, hacerlo con gozo, con alegría, porque es para tu gloria. Es para que ellos puedan conocerte a ti y tener vida eterna. Y para que tu fama y la gloria de tu nombre sea esparcida en medio de este mundo oscuro. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos uses a cada uno de nosotros para esto, Señor. Rompe todo temor en nuestra vida. Rompe todo miedo. Señor, habilita y capacita nuestros corazones para compartir efectivamente el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos por la congregación, por las necesidades de la congregación, por las necesidades y enfermos de la congregación, por aquellos en la congregación que pueda que no te conozcan, que tú te les reveles, Señor, que tú les permitas experimentarte a ti y tener vida eterna. Señor, por aquellos familiares de miembros de la congregación que también necesitan, Señor, necesitan un encuentro personal contigo. Hijos, hermanos, padres, familia, tíos, tú sabes, tú conoces, Señor. Permite que tanto los hermanos de aquí como nosotros podamos ser instrumentos tuyos para un día tocar esas vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que tú nos capacitarás, que tú nos envías en medio de lobos, pero el león de los ejércitos, el león de la tribu de Judá, va con nosotros, acompañándonos. Así que vamos sin temor, sabiendo que el grande está con nosotros, que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Acuérdense que el